Pero Dios nos dio una herramienta, Karina, la oración. La oración es una bomba atómica en el mundo espiritual. Ujú. La oración es dispararle a las montañas. No hay nada que el enemigo le tema más que una madre cuando ora. Amén. ¿Por qué? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros hemos visto a Jesús conmovido con las madres. Dios les bendiga, audiencia de Misión Inspirar. Es un honor, un placer que el Señor me da para poder dirigirme a ustedes en un día como hoy, en donde tengo el inmenso privilegio y placer de compartir una conversación que sé que va a ser de muchísima bendición para todos los que nos escuchen, pero de manera especial para las mujeres, para las madres, para las hijas y, ¿por qué no también para tantos hijos y tantos hombres que sabemos que buscan del Señor y que quieren agradarle? Tengo el inmenso honor de tener conmigo a una amada hermana, nuestra queridísima Socorro Morales. Muchísimas gracias por acompañarme en esta tarde, noche, día, en el horario que nos estén viendo. Bienvenida, Socorro. Gracias por la invitación. Yo me siento en casa, tú eres mi hermana. Y realmente, Karina, nosotras somos las grandes maestras para que nuestros hijos aprendan del gran amor de Amén, Dios. amén. Qué bonita y poderosa descripción. Grandes maestras. Amada Socorro, bueno, eres maestra, eres mamá, eres hija, eres muchas cosas, ¿verdad? Profesional, en tu vida personal y una sierva de Dios. Pero sé que eres una mujer muy usada por Dios para llevar su palabra, no solo en tu hogar, ¿verdad? En tu familia, sino también a muchas mujeres a través de diferentes grupos de alcance, pero a través de tu profesión y de la academia en las Así es. aulas. Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia y qué es lo que más te apasiona de todo eso que tú haces. Mira, lo más importante, Karina, es que nosotras tenemos un gran privilegio que es ayudar a Dios Mm, en el milagro de la vida. amén. Nosotras somos colaboradoras con Dios y Dios en ese proceso de traer los hijos nos permite que seamos el primer refugio, Mm, la primera casa. Dios nos entrelaza con los latidos de los hijos. amén. Y eso es hermoso. Pero luego Dios sigue extendiendo su misericordia. Cuando ese hijo sale de ese útero natural, Él nos da una herramienta poderosa, que es la intercesión. Y nosotros aprendemos a interceder hasta el último aliento de nuestras vidas. Pero nos entrega en la mano un alma poderosa, más poderosa que una bomba atómica, la oración. Amén. Amén. Y con eso nosotros avanzamos. Ujú. Tenemos prácticamente todo. Y recuerda, vamos a recordar que en este papel que nos da Dios de traer los hijos a la tierra, lo usó el mismo Jesús cuando usó a María. Entonces, esto es un privilegio. Nosotras somos madres naturales Ujú. cuando usamos nuestro útero natural, pero somos madres espirituales cuando le decimos a otras mujeres que Jesús es el Señor, Amén. cuando le presentamos este mundo mágico de caminar de la mano de Dios. Amén. Entonces, esto es un privilegio que Dios nos da y debemos usarlo. Sí, definitivamente es un gran privilegio, y me encanta esa palabra, cómo lo define. Somos colaboradoras con Dios en traer vida y en ese rol de maternidad que es por su gracia que nos entrega el regalo de los hijos y no solo esos hijos naturales, sino igualmente esos hijos espirituales. Y Socorro, tú que estás en las aulas y que estás de manera activa usando tu profesión, los dones y talentos que el Señor te ha dado, eh,
¿Cómo tú has experimentado el ser esa madre espiritual, más allá de esos hijos naturales tuyos, que es un rol sumamente de privilegio, ¿verdad? Como dices, pero ese rol de ser una madre espiritual, ¿cómo tú lo describes? ¿Cómo tú orientarías incluso a otras mujeres, tal vez que no han podido tener sus hijos incluso físicos, naturales, pero que de alguna manera tienen el anhelo de ser mamá y pudieran ser a través de ese apoyo espiritual a otros? Dios nos da dones y talento y a mí me ha dado oportunidades de tener aulas llenas de mujeres, Amén. porque en la mayoría de las universidades, casi podríamos decir que el 90% son Ujú, mujeres. sí. Y cuando uno da una palabra en ese auditorio, eso es un privilegio, porque Dios me está dando el privilegio de hablar de Él, Sí. pero yo tengo la autoridad en el aula. Entonces, si yo puedo aprovechar, como diríamos en contabilidad, eso es partida doble. Ujú, Tengo la autoridad que me da el ser la maestra de ese grupo que está ahí, de hablarle de Dios ujú. y hablarle una palabra que toca el corazón de la mujer. Porque educar nada más no es enseñar auditoría, es enseñarle de Dios. Y cuando esa palabra toca en el corazón de esa mujer, la transforman. Yo he visto vida transformada por una palabra. Amén. Yo he visto mujeres perdidas que han vuelto a la vida en Dios, hoy con familia cristiana. Mujeres que no sonreían y hoy le ven sentido a la vida. Gloria a Y Dios. qué placer eso da Ujú. cuando yo digo, Dios me usó a mí en su misericordia. Wow. Mujeres que pasaron por grandes etapas de depresión y que una palabra de Dios penetró su corazón y las levantó. Eso es Amén. un privilegio. Un enorme Eso es un privilegio. privilegio. Yo creo y le digo al Señor, que no le ha dado un privilegio más grande a alguien que a mí. Es ver un aula llena de mujeres. Es ver los ojos de esas mujeres llenos de esperanza. Ujú, Es decirle a esas mujeres desde mi testimonio, ujú. si yo lo logré, ustedes también. Es verla y ayudarla a correr en la pista agarrada de la mano de Dios. Y Amén. eso es un privilegio. Eso es un gran Eso es un privilegio. privilegio. Es Yo me una voy a morir, bendición. Karina, satisfecha. Porque Amén. cuántas mujeres no conocen a Dios. Ujú. Cuántas mujeres que ayer estaban caídas, hoy no levantan los brazos y dicen un aleluya. Amén. Porque con Dios todo es posible. Así es, así es. Con Dios definitivamente todo es posible. Y quiero agarrar esa palabra que mencionas, oportunidad. Siempre hablamos de los dones y talentos, pero aunque estén esos dones y talentos, pues Dios da las oportunidades, las plataformas. ¿Y cuántas veces quizás nosotras como mujeres, como madres, madres espirituales, tenemos la oportunidad de alcanzar a otros y no lo hacemos quizás por temor, quizás por nuestras propias inseguridades, quizá por que simplemente entendemos tal vez que no tenemos nada que enseñar o que decir o que es muy poquitico, tal vez el valor? Pero, ¿qué tú dirías, Socorro, que le pudiéramos aconsejar y inspirar a esas mujeres que tienen mucho que dar, aún en sus propios hogares, pero se han mantenido en como un letargo y no se levantan como esa Esther, ¿verdad? Que se levantó para rescatar a todo un Un pueblo? pueblo. Tú sabes algo, Karina. Vamos a decirle hoy a todas esas mujeres con toda la seguridad que cada una de nosotras es un 10 en algo. Amén. Algunas de nosotras, algunas cantan, otras predican, otra, pero somos un 10 en algo. Hay que ir de rodillas y que el Espíritu Santo nos revele en Ujú. qué somos buenas, porque en algo somos buenas. Amén. Entonces, y es desarrollar no los dones que tiene otra mujer,
son los dones que tienes tú. Porque lo que tú tienes en la mano de Dios se multiplica. Sí. Porque Dios multiplica nada por más. Cuando los dones y talento que Dios nos da, tú los vuelves a Dios, Él nos usa con poder. Y no hay nada, absolutamente nada, que dé más gozo Ujú. que una alma transformada. Y cuando Dios te usa a ti. Amén. Yo he visto, por ejemplo, antes hacíamos unas actividades multitudinarias en la UAS con el pastor Rafael y se llenaba el aula magna. Y yo recuerdo que en un llamado que él hizo, con toda la sabiduría que sabemos que tiene, pasaron, habían más de 3.000 estudiantes, Wow. pasaron mucho. Y yo sentí esta noche una alegría tan grande. Yo estaba en la UAS y yo vivo en la parte oriental. Ujú. El gozo que yo sentía me hizo caminar kilómetros y kilómetros. Cuando tú eres compartícipe de llevar a la fila del ejército de Dios un alma, el gozo que se siente no se puede decir con palabras. Ujú. Sí. Ese es el verdadero gozo del ser humano. Cuando tú ves esas mujeres transformadas, cuando tú ves esas mujeres empoderadas, cuando logramos ver esas mujeres con identidad en Cristo, Ujú. cuando esa mujer le dice al esposo, a partir de lo que yo oí hoy, no tenemos más relaciones si no te casas, tomas una decisión. Ujú. Cuando esa mujer dice, aunque tú no vayas a la iglesia, yo decidí seguir al Señor. Amén. Son mujeres empoderadas, son cambios radicales Ujú. y luego vemos que esas mujeres Dios las lleva al otro lado. Ay, es un gozo tan grande y nos llena nuestra alma de tal manera que nosotros solamente podemos seguir dando por gracia lo que el Señor ha depositado y seguir multiplicando y seguir sirviendo para que muchas vidas puedan llegar a conocimiento de Jesús y que esas vidas también sean usadas para otras vidas también. Socorro, en la sociedad de hoy que nosotros estamos viendo, tal y como la palabra nos enseña, que en los últimos tiempos nosotros íbamos a ver un modelo de sociedad, una descripción del hombre, donde la palabra misma nos enseña que serían amadores de sí mismo, que serían egoístas, que serían hombres y mujeres eh, que lamentablemente iban a caminar a espaldas del Señor, a espaldas de Dios. Y nosotros vemos una sociedad que está en tinieblas, pero vemos también esa gracia que sobreabunda del Señor. Y cuando escucho testimonios como el tuyo, lo que el Señor hace a través de ti, cómo usa a tantos y tantas mujeres que transforman sus vidas, ¿qué tú dirías que necesita la mujer para cambiar de esos caminos, de esos pasos, ¿verdad? De esa tiniebla, como muchas mujeres que nos has contado, que han recibido del Señor? ¿Qué necesitan hacer esas mujeres? ¿Hacia dónde deben recurrir? Si no sabe de nada y no tiene idea y quizá está perdida en una depresión o le han pasado tantas cosas que está hasta airada, quizás, ¿verdad? ¿Por qué no? También llena de ira por las diferentes cosas que le hayan ocurrido. Qué tú le dirías a esa mujer? ¿Qué cosas? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Invocar a Dios. Dios dice, invócame, que yo te Amén. responderé. Cuando yo hago los llamados, hay mucha gente que no conocen a Dios. Y yo le digo, invócalo, Ujú. porque Él dice que el que me busca, me Ujú. halla. Y Amén. cuando Dios se manifiesta, cuando Dios llega a nuestras vidas, estas nunca más son igual. Decirle que no es posible caminar sin Dios la tierra. Ujú. No es posible, porque la vida es un tránsito desde el útero hasta la tumba. Y en este tránsito no es posible caminar este trecho de la tierra si Dios no nos acompaña. ¿Y qué estamos viendo? Que está abundando la gracia,
que Dios cada día está hablando más fuerte, pero el ruido del mundo no le permite al ser humano oír su voz. Ujú. Por eso las personas están muriendo a destiempo sin Dios. Sí. La persona está caminando como oveja sin pastor. Entonces es un momento de nosotros detenernos. Es un momento de agudizar el oído, de oírlo a Él. Sí. Porque Él dice, mis caminos son más altos que los tuyos. Yo tengo pensamiento de bien. Ujú. Entonces yo creo que la mujer, sobre todo la mujer, porque somos las mujeres que conducimos los hogares a Dios. Somos las mujeres que oramos por los hijos. Sí. Somos las mujeres ese hilo de misericordia que une la tierra con el cielo. Porque nosotras somos más espirituales. Cuando nosotras oramos, tocamos el corazón de Dios. Amén. Porque Dios ama así. Nosotros somos como el 1% de ese 1000% del amor de Dios. Todo lo entregamos por un hijo, así Ujú. como Dios todo lo entregó por nosotras. Amén. Entonces la mujer tiene que hacer un inventario de todo lo que ha vivido y hacer una parada y entregarle toda su vida rota a Dios, Mm. porque Dios es el único que toma todos esos pedazos rotos y hace una obra de arte. Amén. Dios toma todo lo malo que nos pasó Ujú. y hace una obra de arte. Eso es lo que Una hace nuestro gran Dios. Sí, es una capacidad sobrenatural que solamente Él Él lo puede es capaz hacer. de hacer. ¿Quién iba a decir que yo iba a estar a esta edad todavía dirigiendo una empresa? Es el Amén. amor de Dios. Es su gracia, es su favor, es su Es su amor. amor. Así es su amor. Solamente Solamente, Él. solamente Él lo hace, Entonces solamente. Dios es capaz de hacer por nosotras en un día Ujú. lo que a nosotras nos cuesta 1000. Así es. Entonces es mirarlo a Él, hacer una parada, aún aquellas mujeres que no conocen a Dios. Decirle, preséntate, que Dios no se incomoda. Ujú. Yo quiero conocerte. Y de una manera u otra el Señor en ese amor se va a manifestar Así y te es. va a arropar de misericordia, Ujú. te va a arropar con su gracia, Así porque es es. a Él que necesitamos. Es Él a es tu Él. marido, Él es tu hacedor, Él es tu padre, Él es tu todo. Él es nuestro todo. Él es nuestro Él es nuestro todo. todo, de principio a fin. Y hablando de ese nuestro todo, en ese rol de ser madres y madres espirituales, está la maternidad, la que Dios nos permite ya en el hogar, ¿verdad? Tener nuestros hijos. Dios le dio el inmenso privilegio de ser madre de 3 hijos y tiene nietos, entonces eso ha florecido por su gracia. Pero cuéntame, Socorro, un poquito y a los que nos escuchan de Misión Inspirar. ¿Cómo fue, cómo se ve esos años de maternidad tuyo, el devenir también, ¿verdad? De situaciones difíciles que no había podido tener tus hijos, pero luego Dios te concede ese regalo. Y sabemos que criar no es fácil, no es fácil. Y nosotras como madres también nos hacemos ciertas expectativas de lo que nosotros queremos y oramos, ¿verdad? En el hogar, para el hogar. Pero Dios nos dio una herramienta, Karina, la oración. La oración es una bomba atómica en el mundo espiritual. Ujú. La oración es dispararle a las montañas. No hay nada que el enemigo le tema más que una madre cuando ora. Amén. ¿Por qué? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros hemos visto a Jesús conmovido con las madres. Ujú. Cuando una madre ora, toca el corazón de Dios. Entonces, no hemos sido madre perfecta, porque no hay escuela de madre. No, no Aprendemos hay. sobre la marcha. Le damos a veces mucho a unos hijos y a otros no, Sí. pero lo hemos amado. Hemos amado a esos hijos. Y nosotras tenemos que saber que el futuro de nuestros hijos no está en el mundo, está en nuestras rodillas. Ujú. Que cuando nosotras oramos, los conducimos y los guiamos hacia un mundo de propósito y plenitud. Amén. Amén. Dios responde.
Y Dios nos demostró que responde con la mujer cananea. Esta mujer nos enseñó qué hacer cuando nuestros hijos están en dificultades. Ujú. Ella fue a Jesús y le dijo, aunque tú no le puedes dar el pan de los hijos, dame migajas Ujú. de lo que caen de la mesa. Entonces, hasta las migajas de gracia de Jesús es suficiente para nuestros hijos. Sí. Recuérdate que cuando Jesús un día estaba parado en una acera, vio esta procesión donde se llevaba un muerto y Jesús los miró caminar hasta que su mirada se posó en la madre de Ujú. la viuda de Naín y él se conmovió. Sí. Cuando tú te arrodillas delante de Dios clamando por un hijo, está entrando en esa esfera espiritual Ujú. donde lo imposible se hace posible. Nuestros hijos no son lo que dice el mundo. Amén. Nuestros hijos son lo que dice la palabra de Dios. Así es. Yo tengo, Karina, muchos años orando todas las madrugadas, con lluvia y sin lluvia, esperando la descendencia de mi hijo mayor. Ujú. Pronóstico contra pronóstico, esperanza contra esperanza, sostenida en una promesa. Amén. Y esa bebé le faltan días para venir a la tierra. Amén. Una bebé que yo estoy pariendo en Ujú. mi espíritu. Sí. Amén. Se lo creo totalmente, ese parto espiritual y ese acompañamiento Sí, en oración a tus hijos, a tu nuera, ¿verdad? Esa esperanza contra esperanza que ya pronto, con el favor del Señor, pues veremos a la luz, veremos a la luz. Socorro, y escucharte hablar, la verdad que es tan, yo diría que tan profundo, porque todo lo que estás compartiendo es muy profundo, y definitivamente necesitamos profundizar en la palabra, necesitamos profundizar en la oración, porque vivimos un mundo muy rápido, muy acelerado, muy de rutina, de mucha demanda, de mucha, yo diría que como que el mundo espera mucho. Es como que la sociedad te demanda mucho. Y yo creo que a veces nuestros estándares como mujeres están desequilibrados, nuestros estándares como mamá, como esposa, como hija, a veces se distorsionan en el camino, aún en la fe, porque el enemigo es muy y estratégico, nos distrae. le gusta distraer, entonces nos gusta meternos como en ese meollo, nos vamos entrando en ese meollo, en esa rutina, en ese torbellino, y es necesario detenerse, hacer una pausa, respirar, pensar. eh, y yo quisiera que tú pudieras dar esas recomendaciones a las madres que hay una expectativa ahí afuera de ella o de los mismos hijos o de la misma mamá, porque nuestras madres, nuestras abuelas también tienen, ¿verdad? Hay una influencia, Ujú. hay un estándar también en la sociedad de qué dar, de qué no dar, de dónde no celebrar, de qué hacer, de qué no hacer. Es un sinnúmero de cosas que realmente yo digo que es locura. Yo lo veo como locura porque no está dentro de lo que es el fundamento del Señor. No, nos hemos distorsionado mucho. El mundo va en un camino muy ancho, pero el camino angosto es el que necesitamos tomar y ese es el más difícil. Es el más difícil y es la mejor parte, realmente, como Marta y María, ¿verdad? Entonces somos muy entretenidas con el afán y las expectativas. Me gusta hablar mucho de expectativas porque yo sé que se vive mucho de una imagen, de un estándar, de lo que proyecto, de que mi familia, que todo lo tengo en control, todo está en orden. em,
y el único que está en control y en perfecto orden es Dios. Así es. Esa es la realidad. Entonces, no nos engañemos, pero que tú no pudieras aconsejar cómo cómo tú ves ese camino, esos hábitos, si no se tienen, ¿qué tú recomiendas? Eh, Normalmente, Karina, te decía fuera que mis 2 hijos están trabajando conmigo ya en la empresa, y los primeros sorprendidos son ellos, porque yo comienzo a orar a las 4. Yo me levanto a las 4 y oro 1 hora, Ujú, pero luego yo oro cada 3 horas. ujú, Yo oro a las 9, a las 12, a las 3, a las 6, a las 9. Y ellos me ven en la oficina, ya todo el personal sabe que esa hora es de yo orar, y yo siento que es la oración lo que me recarga. Yo tengo sí, que sacar cada 3 horas un tiempo para Dios, amén. y esto me mantiene activa, Mm, esto me mantiene joven. ujú, Ya la gente de mi oficina sabe cuándo es mi tiempo de orar. Entonces, el orar en este tiempo de tanta prisa, porque ahora mismo estamos corriendo muy rápido para llegar a ningún lado. a ningún lado, así es. No estamos llegando a ningún lado. O a veces tenemos la escalera apoyada en el lugar equivocado. Mm, A veces estamos allá arriba para descubrir que ese éxito no era tal éxito. ujú, Entonces, tenemos que volver a esos tiempos de oración. Tenemos que volver, como decía Moisés, permitir que Dios nos notifique sus caminos, ujú, a poner cada cosa en las manos de Dios. Es el mismo tiempo que hemos tenido todo el tiempo, pero ahora lo estamos usando para nuestro propio consumo, y este consumo es nocivo. ujú, Cuando yo me aparto para decirle al Señor, te amo, para decirle, Señor, ahorita vienen unos clientes, ayúdame a recibirlo, ayúdame a conquistarlo. Y si el cliente llegó a la hora de orar, le digo, usted quiere que oremos juntos. Y amén. eso me ha dado resultado. Yo tengo recientemente un empresario que llegó y le digo, deme 6 o 7 minutos para recibirlo, porque a las 3 yo oro. Y él me dice, ¿me puedo quedar? Le digo, sí. Y él me dice, ¿puede orar por mi nieto, que está grave en Chicago? Y nosotros comenzamos a orar por ese nieto. Entonces la oración no solamente atrae al que está orando, sino a todos los que están en su alrededor. Amén. Entonces hay que volver a esos tiempos de tener una comunicación más cercana con Dios, Ujú, porque la prisa no está llevando a nada, y sobre todo a tener una muerte a destiempo. ujú. Wow, eso que mencionas de llegar a nada, como dice la palabra, ¿de qué le vale al hombre ganarse al mundo si él termina perdiendo su alma? Así es. Realmente creo que es muy sabio lo que nos estás aconsejando definitivamente de volver a las raíces de la oración. Y la oración es la comunión con el Señor. El Señor hablaba directamente con Adán y Eva, hablaba directamente con su pueblo, hablaba en todo tiempo, guiándonos por el mejor de los caminos, porque sus caminos son verdaderos y plenos. Pero cuando nosotros vemos esto y esto que tú mencionas de tener este tiempo apartado para el Señor, no 5 minutos, no 10 minutos, no una vez al día, sino varias veces al día. Me recuerda la palabra cuando el Señor nos insta, dicen, orad sin cesar, todo el tiempo estar orando, Y hasta cuando conducimos. en todo Yo tiempo. ando sola en la calle, Karina, pero yo le pongo el cinturón al Señor de este lado y le digo, Señor, vámonos. Pero yo soy intocable. Yo tengo muchos años que enviudé. Mi casa nunca ha sido tocada, y no es que no lo han intentado. Ahí está el Señor. Amén, Yo ando con el Señor. Yo voy amén. hablando con el Señor. Yo le voy, eso es orar sin cesar. Ujú, No es arrodillarme.
Yo le digo, Señor, mire esta ropa, ¿cómo me queda? Cuando se me pierde la llave, le digo, Señor, envíame el Espíritu que no encuentro la llave. Eso es orar sin cesar, es tener Amén. una comunicación con Él. Constante y constante. Y cuando tú tienes esa comunicación con Él, tú puedes discernir su voz. Ujú. Yo le digo al Señor, yo casi no me sé parquear, pero cuando yo salgo le digo, Señor, voy a salir, consígueme un parqueo ancho. Para que se pueda parquear, Pero mire, y Él ahí es un Dios de detalle, y lo Karina. concede, y lo Él es un concede. Dios de detalle. Le digo, Señor, cuando llego a la casa, gracias. Me Amén. trajiste. Señor, mira, ya Gracias. yo parqué mi guagua en mi marquesina. Ser Entonces esa agradecida. comunicación con Dios te entra a su corazón y tú lo aprendes a oír y tú sabes en tu corazón cuando Él te está hablando con Así esta es. voz suave como lo hace el Espíritu, pero es Amén. con una comunicación diaria. Así es. Y Hay hay que que fomentarla continuamente. Y el Señor siempre está ahí, disponible para sus hijos. Socorro, y antes de cerrar, que quiero preguntarte dos cositas más. Una, de cara a no solo la maternidad, no solo el ser esa madre espiritual, sino ser hija, porque nosotros, muchas veces el rol de madre nos arropa, nos abruma. Es un rol de privilegio, pero es un rol de mucha responsabilidad, claro. de mucho gozo, pero también de lágrimas. Entonces, en ese rol de maternidad, de madre, a veces, y quizás lo digo por mí misma primero, ese rol uno se como que se arropa tanto en ese rol y se embarca tanto y se invierte de tal manera en sus hijos que uno pierde de vista, eh, incluso hasta, oye, pero yo también tengo una vida. Yo también soy Ujú. mamá, soy hija, soy esposa, soy estudiante, soy profesional, soy un sinnúmero de cosas, pero más allá de todo, yo digo, el rol más hermoso es mi identidad en Dios. Yo soy hija de Dios. Entonces, ¿cómo tú ves esto y cómo nosotros podemos como equilibrar adecuadamente estos Conociendo a roles? Dios, Karina. Nada que Dios no autorice le puede pasar a ninguno de nuestros hijos, porque ellos habitan bajo la sala del Altísimo. Amén. Y nosotras tenemos que aprender a tener hijos que no nos necesiten. Mm, El éxito de una mamá es criar hijos que no nos necesiten. Yo me puedo morir ya, Karina. Mis hijos no me necesitan. Viven sin mí. Entonces, nosotras tenemos que ocuparnos de nosotras mismas para tener una vejez lo más adentro posible, sin nosotras necesitar a nadie. ujú, Porque nos enfocamos tanto en el papel de madre que dejamos de vivir. Y ahí hay un desequilibrio. exacto. Porque la Biblia dice, amará a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotras no podemos dar lo que no tenemos. Ujú. Entonces tenemos que amar a Dios y luego amarnos a nosotras mismas para volcar ese amor de Dios y ese amor de nosotras hacia esos hijos. Amén. Ese es el equilibrio que no hemos logrado. Ese es el equilibrio y que tanto necesitamos Sí. para vivir una vida realmente Plena. que nos llene, que nos dé plenitud en el Señor, que seamos plena. Y agarro eso que dijiste para las madres que nos escuchan. El éxito de toda madre es tener hijos que no necesiten. Eso suena duro. Suena dura, Karina, pero es una un verdad. pero es una gran verdad y yo creo que una de las cosas más reales, más contundentes y poderosas, porque eso significa
que todo lo que el Señor permitió que sembráramos en ellos, que ellos realmente puedan volar y florecer, porque al final del día ellos no son nuestros, ellos son de Dios. Y Dios te va a pedir cuenta por esos hijos. Por Amén. eso tenemos que determinar qué clase de madre queremos ser. Porque hay madres gallina, Karina, que llevan a los hijos a un fracaso total, Sí. siempre llevándolo a comer gusanos en la tierra. Mm. Nosotras tenemos que ver que nuestros hijos son águilas, porque nosotros tenemos el poder de la oración para levantarlo y guiarlo. Amén, amén. Madre de hijos águilas, eso somos Esas nosotras. somos nosotras. Esas somos nosotras. Que el Señor siempre nos ayude a entender esto y que antes de nosotros ya finalizar, si hay algo, y yo creo que lo has dicho a lo largo de esta conversación tan bonita y tan profunda, pero si hay algo que tú le puedes decir a estas mujeres, a estas madres espirituales, madres físicas, sanguíneas o aquellas que todavía, ¿verdad? No están ahí, pero algún día el Señor le concederá ese regalo. ¿Qué tú le dirías que es lo más importante para sus vidas? Que vayan a la palabra, porque la palabra es vida. Amén. Dios tiene una palabra para cada mujer. La maternidad física, nosotros vemos en la Biblia cuántos milagros Dios hizo con ella. Ujú, Ahí está Sara, ahí está Ana, ahí está Elizabeth, ahí está la madre de Sansón. ujú, A todas Dios le abrió el útero. Decirle que Dios es que abre y cierra la matriz. sí. Decirle que Dios dice, clama a mí, que yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que yo conozco. Que Dios oyó a Raquel cuando clamó por un hijo. Ujú, Entonces Dios lo hace. Dios lo puede hacer, que no se den por vencida, que amén. sigan insistiendo en oración, que hoy sepan que Dios no se cansa de oírnos. Ujú, Por lo tanto, nosotras tampoco nos cansamos de pedir. amén. Que un día Dios hace realidad nuestro sueño de ser mamá. Que Dios Amén. abre la matriz, porque Dios lo hizo conmigo. Amén. Y Dios no hace acepción. Yo las estoy invitando hoy a comenzar a orar con persistencia. Amén. Clamen a Dios, Clamar a porque Él es Dios. que abre y cierra la matriz. Amén. Aunque el óvulo y el esperma se unan, si Dios no envía el espíritu, Ujú, no hay vida. así Es Él. es Él en todo tiempo. Y si Él dio a su único hijo a morir en la cruz, ¿cómo no va a darte un hijo? Clama a Él, porque Él lo Amén. hace. Gloria a Dios. Amén. El Señor en su infinita misericordia, en su gran amor y en su bondad, ciertamente Él es el que hace que todas las cosas sean posibles. Esperamos y oramos que esta conversación haya sido de mucha bendición para sus vidas y que si algo de todo lo que hemos hablado le puede quedar, es que la oración es una bomba atómica para todas las cosas y de manera muy especial para ti, mamá, para ti, mujer, que Dios te bendiga muchísimo y que tu casa y toda tu familia sea llena de la gracia de Dios. Gracias, Socorro, por estar con nosotros. Ha sido un inmenso placer. Fue lindo. Que el Señor te siga bendiciendo y usando en donde quiera que Dios te coloque. Amén. Gracias por la invitación. Que Dios los guarde. Amén. Gracias.